regreso aquí en tu programa favorito de los miércoles. Pues vamos a presentar a nuestro invitadísimo especial del día de hoy. Deciré, el doctor Sadel Pérez Rodríguez es médico cirujano, egresado de la Universidad Rómulo Gallegos. Es especialista en otorrinolaringología del Hospital Central del Maracay, nuestra casa de estudio. Así es, sí. Okay. Igualmente es médico otorrinolaringólogo aeroespacial, mediante que está certificado a través del INAC y OASIS, médico otorrinolaringólogo con maestría marítima de la Universidad de Granada, España. Por supuesto, docente universitario egresado de mi otra casa de estudio, la UPEL. Y bienvenido, doctor, al programa de todos los miércoles, Salud en Sintonía. Los micrófonos son suyos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor compartir esta tarde con ustedes. Y bueno, nada, aportar un poquito de mi especialidad. Saludo muy especial a todos los radioyentes. Y tiene bastantes seguidores, porque en lo que colocamos la publicidad, y el doctor Sadel, y me han llegado mensajes, de verdad, saludándote, mandándote buenas vibras y esperando ansiosos el programa. Así que ya esperamos ver sus comentarios más adelante. Sí, vamos a hacer lo que se puede. Claro. Y ese carisma, eso llega a la gente y eso lo retribuimos. Claro que sí. Sadel, una pregunta. Mira, con la llegada de las vacaciones aumentan las visitas a la playa, a la piscina. ¿Por qué es tan frecuente la famosa otitis del nadador en esta época? Fíjate que es muy peculiar y oportuna esa pregunta, porque lo primero que tenemos que saber es que tenemos dos oídos, pero cada oído se divide en tres zonas específicas, que es oído externo, oído medio y oído interno. Ahora vamos a hablar de forma muy puntual del oído externo. Está constituido principalmente por lo que es el pabellón auricular y la entrada del conducto auditivo externo. Tenemos que saber que para poder hablar de un proceso inflamatorio infeccioso existe un epitelio, que es un epitelio estratificado. Es una piel muy fina, simplemente consta de glándulas sebáceas y las que me producen obviamente la parte de la cera. El oído externo tiene un pH que es ácido, que va desde 4 a 6, es el pH que maneja el oído externo. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros cambiamos el pH del conducto auditivo, en este caso, las personas que nadan muchísimo, la recurrencia a la playa, a piscinas, incluso a lagunas, o los que se traumatizan mucho el conducto auditivo con el dedo, con hisopo, con pluma, con lo que sea. ¿Qué está ocasionando? Que quita la cera, quita toda la barrera protectora y con ello conllevas a un crecimiento muy fácil de lo que es un proceso inflamatorio infeccioso, y ahí viene la gran otitis externa o la otitis del nadador. Sí, recordándole a nuestros radioescuchas que el oído no es un agujerito por el que pasa el sonido nada más, es un órgano complicado y que debemos cuidar. Exactamente. ¿Cuáles serían esas primeras señales de alerta de una otitis externa y cómo la vamos a diferenciar de un dolor de oído común? Bueno, primero, el dolor de oído común no existe. Ya cuando tú tienes dolor, en este caso, en el oído, es porque está pasando indiscutiblemente algo. Ahora, hablando de forma puntual de una otitis externa, es muy dolorosa. El paciente refiere mucho dolor, muchísimo dolor. De hecho, hoy casualmente en la consulta tuve un paciente adulto que trabaja en el llano, pero ya me vino con una complicación que es una pericondritis, que es la inflamación completa de todo lo que es el pabellón auricular, más dolorosa aún. Estenótico totalmente el conducto auditivo. Pero cuando es la otitis clásica del nadador, al momento que tú movilizas el pabellón auricular, genera muchísimo dolor. Lo que es fundamental o es patognomónico en una otitis externa es cuando tú tocas el trago. Esto que está acá. Perfecto. En lo que tú localizas o mueves el trago hay un dolor insoportable. Porque ya cuando pasas a una otitis media, secretora o no, ya no hay dolor. El dolor ya desaparece porque la parte de la inflamación ya disminuye y se concentra más que todo en el líquido que existe detrás del oído medio. Entonces, lo primero es el dolor que va a presentar el paciente, es un dolor súbito, puede haber autofonía y también va a ocurrir una plenitud del oído o de la audición, mejor dicho. El paciente no te va a captar la onda sonora de manera adecuada y son los síntomas más patognomónicos para una otitis externa. Doctor, ¿es recomendable el uso preventivo de tapones para los oídos en adultos y niños al meterse al agua? Si nos entra el agua en el oído, ¿cuál sería la forma correcta y segura de sacarla sin daño? Porque antes estábamos hablando del brinquito que hacemos todos, que es sacudir la cabeza, pero ¿quién mejor que el especialista para decirnos qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? No existe una fórmula adecuada para la extracción del líquido que entra dentro del oído, porque nosotros, a Dios gracias, el cuerpo es perfecto, tenemos una barrera
en el oído, entre el oído externo y el oído medio, que es la membrana timpánica. Todo el líquido, todo el agua que entra en el conducto auditivo, así como entra, sale. No tienes que hacer una maniobra específica, no debes acudir al médico para hacer la extracción del líquido. Es una sensación subjetiva de cada persona que puede referir que le queda líquido dentro del oído, pero no para nada, a menos que haya una perforación de la membrana timpánica, que es el oído medio, que de ahí el líquido pasa de forma directa, baja la trompa de Eustaquio y puede llegar incluso a la nariz, pero no se queda, nunca se queda en el conducto auditivo externo, y mucho menos en el oído. ¿Y lo de la recomendación de los tapones de oído cuando van a nadar? Bueno, si yo tengo un oído que es normalmente o fisiológicamente sano, no tengo por qué estarle en esta oportunidad colocándole tapones. Si tú utilizas o tienes la indicación de algún tipo de tapón para protección del oído o el conducto auditivo externo, lo primero que tienes que hacer es realizar una buena asepsia del mismo. En este caso, los tapones comunes que venden en cualquier farmacia, tienes que primero educarlo al paciente. Debemos desinfectar, en este caso, el tapón antes de colocarlo y después de colocarlo. ¿Para qué? Porque si no va a crear un caldo de cultivo en ese objeto inanimado y lo que va a hacer es tener siempre ese proceso infeccioso. Entonces, antes de utilizar, en este caso, los tapones del nadador, se desinfecta primero con alcohol absoluto. Antes de utilizarlo, después de utilizarlo, lo desinfecto nuevamente y lo guardo para que no cree el caldo de cultivo. Pero los pacientes que tienen recurrencia en infecciones, en este caso de otitis externa, está indicado la parte del tapón, no en todos los pacientes, más que todos los que hacen, en este caso, el deporte de la natación. Eso es importantísimo, porque mucha Sí, gente sí. habitualmente lo hace, ¿no? Porque piensa que así va a prevenir ciertas cosas. Doctor, muchas personas viajan, obviamente ahorita en temporada de vacaciones, los que tienen poder adquisitivo, decir, Sí, los que tienen la posibilidad, o van a una cochinadita que tenemos nosotros ahorita en este momento. Sí. o van a la montaña y sienten esa sensación de oído tapado, ¿sabes? ¿Por qué ocurre esto y qué maniobras ayudan a aliviar esta sensación subjetiva? La comunicación del oído hacia la nariz se da a través del segundo oído, o lo que viene siendo la caja timpánica, por algo que se llama trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio debemos saber que es un mecanismo o un canal que está constituido principalmente por dos músculos, entre ellos el músculo elevador y tensor del paladar. Y tenemos también una parte cartilaginosa. Normalmente él está cerrado. ¿Por qué? Porque el oído medio me maneja presión. Por eso las personas que viajan en avión o van a la capital, van a las playas de Aragua, en este sentido, van a sentir que el oído se tapa y se destapa porque es una presurización y despresurización normal que ocurre en el oído. ¿Para qué? Para nivelar las presiones. Si eso no ocurre fácilmente, puedes experimentar una ruptura de membrana timpánica por gran presión que genera. En este caso, se le recomienda al paciente que realice la maniobra de Valsalva. O la maniobra de Valsalva es taparse la nariz con la boca cerrada y tragar. Simplemente, no soplar, tragar. Se le recomienda al paciente también que puede utilizar incluso chicle. Un chicle media hora antes o después en el vuelo, que los dos momentos críticos son el ascenso y el descenso. Y si vas a la playa o Pumares o si vas a la capital, también hacerlo. Incluso la ingesta de líquidos con pitillo porque me mueve toda la parte de los músculos craniofaciales y me le das tono a nivel de todo lo que es la trompa de Eustaquio. De hecho, existe una patología que se llama trompa de Eustaquio patulosa. Normalmente la trompa de Eustaquio es cerrada y ella se abre simplemente, por eso es que cuando tragamos, bostezamos, uno siente que el oído se mueve. Es precisamente la presión que se está moviendo. Cuando existe esa patología que se llama trompa de Eustaquio patulosa, la trompa de Eustaquio queda abierta y se genera un abanico de síntomas, entre ellos está uno que se llama tinnitus, dolor, autofonía, que ya uno va referido por lo que el paciente vaya experimentado y la sintomatología que hay. Incluso muchos de ellos pueden experimentar vértigo también. Entonces, para puntualizar, si yo tengo sensación de oído tapado, lo que tengo que hacer es un chicle media hora antes o después de hacer la actividad que vaya a realizar, ingesta de líquidos con pitillo. Perfecto. Y estamos de regreso ya con Salud en Sintonía con tu vida. En la frecuencia correcta. Corre Mundial Aragua 93.9 FM porque ahora Somos los mejores. voy hablando del oído a la garganta desde la voz del especialista. Y con estos cambios climáticos, estos cortes eléctricos que se tienen ya pasamos del calor de la calle, el aire acondicionado, si tenemos suerte, doctor Sadel, ¿cómo afectan estos cambios de temperatura a lo que es la mucosa nasal sobre todo? Bueno, a Dios gracias, vivimos en el trópico y obviamente la parte del Caribe. Aquí ya nuestra mucosa nasal está acostumbrada a manejar grandes temperaturas. La mucosa nasal
normalmente está constituida por un epitelio respiratorio, el cual tiene células o glándulas que producen moco. De hecho, el moco no es nuestro enemigo. El moco viene a representar un mecanismo de defensa cuando hay una alteración en cuanto al pH de la vía respiratoria superior. Cuando tengo un pH alterado, en este caso en la mucosa respiratoria, lo primero es resequedad. Si tengo resequedad en la mucosa respiratoria, es donde aparece lo que todos los padres le tememos, la epistaxis, el sangrado nasal, que es muy frecuente en los chamos pediátricos hasta los 12, 13, 14 años, por resequedad de la mucosa nasal. Cuando hay un sangrado es porque hay una exposición a los vasos sanguíneos. En este caso, las vénulas del tabique o subtabique son las que más se exponen. Y por el movimiento muy simple, en este caso, de la nariz, así como la película esta que existía, que era la que movía la nariz, Hechizada, ¿viste? Muy bien. Se me cayó la No, si lo sabes completo, ya a ese nivel no duele la rodilla, como dicen por ahí. Ay, no me fijé si hice el movimiento. Listo, ¿qué conlleva eso? A un sangrado nasal. Y el sangrado nasal es muy temido, pero representa, quiero que todos los padres, los radio oyentes que están en sintonía lo sepan, cuando hay un sangrado nasal en los chamos y uno realiza una valoración en consulta que se evidencia la herida nasal, no hay nada de qué preocuparse. Así forme coágulo, porque lo ideal es que forme coágulo para que pare la parte del sangrado nasal. Ahora, hay otro cambio de pH también que se genera con el frío y es por retención, en este caso, de secreción. Y ahí viene lo que llamamos o conocemos normalmente como un proceso inflamatorio, en este caso sinusitis. Y por ejemplo, estos aparaticos que los humidificadores que venden, más que todo lo venden es para que si las esencias, los olores, pero ¿tendrían alguna utilidad en lo que es la resequedad de la mucosa nasal? Totalmente. ¿Sería algún modelo en específico o cualquier tipo de estos dispositivos serviría? Si tú eres un paciente rinítico alérgico, que son pacientes muy puntuales, son pacientes que no pueden estar expuestos por mucho tiempo a ningún tipo de olor fuerte, ya sea humo, ya sea perfume, ya sea desinfectante, porque eso me altera el movimiento mucociliar. Si se altera el movimiento mucociliar, va a depender si tú no tienes un proceso obstructivo nasal, en este caso condicionado por tabiques o cornetes, hablando de un paciente ya adulto, de 13, 14 años en adelante, que todavía no son adultos, pero ya se empiezan a evidenciar los primeros síntomas de obstrucción nasal, cuando es por septum o tabique nasal. Si yo tengo un proceso obstructivo nasal que esté condicionado por tabique, por cornete inferior o medio o ambos, voy a tener una retención de secreción. El movimiento mucociliar no se da, motivo por el cual el moco o la barrera mucosa no se mueve. Al quedarse la nariz me genera un pH muy básico y el paciente va a sangrar. Entonces, el paciente que es rinítico alérgico tiene contraindicado totalmente el uso de cualquier humidificador o exposiciones a la parte de humo o olores fuertes. Así que ya saben, consulten siempre con su especialista. Exactamente, la automedicación definitivamente no es la mejor opción. No. Y bueno, yo pienso que la pregunta que te voy a hacer en lo sucesivo tiene que ver básicamente con aclarar este punto que acabas de iniciar. ¿Cómo saber si la congestión nasal en vacaciones es por una simple alergia o ya se está transformando en una sinusitis? Partiendo de que no haces ese diagnóstico previo o crónico de ese paciente de 13 o 14 años, sino que es un paciente que está debutando en tu consulta. Llama mucho la atención que han aumentado los casos de los pacientes que consultan porque ya han visto a diferentes médicos o diferentes especialistas por procesos obstructivos nasales. Cuando no se puntualiza la necesidad del paciente es donde caemos en el error. Es lo primero que tenemos que saber. Para que un paciente sea alérgico, el paciente nace alérgico y bueno, nada, cuando fallece, fallece alérgico porque este es un componente que es genético y tiene que haber una mamá o un papá que sean, en este caso, alérgicos para que el hijo sea alérgico y toda la descendencia del alérgico va a ser alérgico. ¿Qué pasa aquí en el trópico? Existen dos tipos de alérgicos. Está el rinítico alérgico, que es atópico, que es aquel que olor o no olor, cambio de temperatura o no, perfume o no perfume, siempre va a estar congestionado. Y está el que es estacionario, que es en marzo, febrero, marzo, cuando está más la sequía y aumenta las quemas. En diciembre, cuando cambia la presión atmosférica y hay un poco más de frío, es cuando ellos se van a activar. Pero al momento que tú le colocas el tratamiento, eso pasa. Ahora, está el paciente que es simplemente obstructivo, ya esté condicionado por tabique, ya esté condicionado tabique o septum nasal.
esté condicionado por cornetes inferiores o medios, o que tenga las dos al mismo tiempo. Que sea un paciente rinítico alérgico y que sea un paciente que tenga una rinopatía obstructiva. Ese es el peor, porque indiscutiblemente no va a respirar. Y recordemos algo bastante fundamental e importante, que aire que no pasa por la vía respiratoria superior me afecta a toda la parte cerebral. Son neuronas que mueren y eso no se regenera. Por eso lo importante es de acudir a la consulta y poder identificar cuál es tu necesidad. Si eres simplemente un paciente rinítico alérgico, si eres un paciente obstructivo, o tienes los dos, porque el tratamiento va a variar. No todos los procesos obstructivos se operan. Esa es una de las cosas que las personas tienen que saber, porque siempre les da miedo acudir, en este caso al especialista, porque piensan que lo primero que le van a decir es cirugía. No, siempre uno, o por lo menos en este caso el doctor Sader Pérez, coloca siempre primero, después de la evaluación, un tratamiento farmacológico. Dependiendo cómo vaya el tratamiento, ayudado con el estudio de imagen, es donde se llega al final, si tú vas a ser un paciente que te vas a beneficiar de un proceso quirúrgico o con tratamiento farmacológico, sea. Probablemente. Eso nos pasa mucho a nosotros también con los miomas, por ejemplo, que piensan que mioma es igual a cirugía y no. Nosotros siempre empezamos con el tratamiento médico, con los cambios de hábito. Cuando nada de eso tiene efecto, bueno, si no hay otro remedio, pues sería la cirugía. Que eso se va traduciendo básicamente como individualizar cada paciente. Sí, Todo paciente es un universo de posibilidades que no podemos catalogarlo como un protocolo. Claro, lo que me cae bien a mí no te cae bien a ti. Exactamente. Genética diferente. Todo diferente. Todo diferente. ¿Sabes qué síntomas indican que una sinusitis requiere tratamiento antibiótico o que necesita observación médica inmediata? Todos los procesos infecciosos o inflamatorios van a requerir de un tratamiento. Ahora, en el uso de la antibiótico-terapia va a depender de los síntomas muy floridos que tenga un paciente. Si es un paciente que tiene más de 2 semanas con un dolor en la región craneofacial, en este caso encima de los ojos, a los lados de la nariz, que tenga sensación de oído tapado, que la mucosidad sea muy espesa, a pesar del tratamiento que le hayan indicado, ya es un paciente que tiene que recurrir, en este caso, a una antibiótico-terapia muy específica. Porque va a depender generalmente de que no haga una complicación. Los procesos rinosinusales, en este caso una sinusitis, hablemos de una sinusitis crónica, que es un paciente que dura más de 4 a 6 semanas con una sintomatología muy florida, pueden recurrir o se puede complicar con algo que se llama otomastoiditis. Y es cuando el moco se va directamente al oído o al oído interno específicamente. Entonces nada, ahí hay que cambiar la terapia, ya es un paciente que probablemente tenga que llegar a una resolución quirúrgica para poder liberar toda la parte del oído y obviamente no llegue en este caso al sistema nervioso central. Perfecto. En el negro anterior nosotros hablamos un poquito de cuerpo extraño, ¿verdad? Ajá, sí. Vamos a dejarte esta pregunta entonces. El ingreso de cuerpo extraño en el oído y nariz es un clásico en la consulta de ORL. ¿Cuáles son esos objetos más comunes que suelen extraer en niños y adultos? O sea, el más random que has tenido en tu consulta. Maíz. Maíz y caraota. Fijo la nariz. Le encanta más la nariz. Casi nunca los oídos. A los oídos casi siempre se van son los insectos. Ajá. Y he tenido pacientes, bueno, yo no sé si decir adultos, 14, 15 años, con pilas. ¿Sí? Pilas. ¿De reloj? ¿Dices tú? Pila de reloj. Pila de reloj. La pila sola, la pila solita se la meten algunos niños. Okay. Pero he tenido adultos que se colocan la pila y un imán. No sé por qué, no sé cuál es el morbo en eso, pero le agarra el sectum. Imagínate, de la fosa nasal derecha metes la pila y de la fosa nasal izquierda metes en este caso el imán. Y se pega. Y se pega, literalmente se pega. Cuando era residente en el hospital, me llegó un caso muy particular de un cuerpo extraño en laringe. Bueno, no solamente el guau. El paciente tenía 6 años y la mamá dice que se había tragado un pito. Un pito. Sí, normal. Un pito. El niño llegó, ella llegó asustada porque el niño se tragó un pito. Entonces empezamos a hablar con el chamo para familiarizarnos y cuando él hablaba, por lo menos te voy a decir un nombre porque no recuerdo su nombre. Okay. Víctor, sonaba. Eran los pitos esos de confeti, ¿sabes? Los que de carnaval que la hacen. Sí. Bueno, tuvo muchísima suerte. Wow. De verdad, el inocente lo protege Dios porque el pito cuando entró quedó así. Estas son las cuerdas vocales y las cuerdas vocales, yo estoy hablando y hacen un movimiento continuo para que se dé la parte de la fonación. Si el pito cae así directo y entra a las carinas, no se saca. Ya el chamito automáticamente, una autólisis. Pero como quedó atravesado,
La verdad fue un chiste todo, claro, terminamos en quirófano, sacándole el quirófano con el niño, pero es el más, como dices tú, el más random que he visto es ese, de verdad, no lo olvido. Y ante la sospecha de que un niño se metió algo en la nariz o en el oído, ¿qué sería lo primero que los padres nunca deben hacer en casa? No manipularlo, es lo primero. No lo pueden manipular porque cuando el paciente nos llega a nosotros, incluso de medicina general, ya llega complicado. Cuando son cuerpos extraños tratando de ayudarlo, lo que hacen es empeorar el cuadro. De hecho, hay pacientes que terminan por un simple objeto, en este caso inanimado, una semilla, que lo mojan, y si lo mojas, él se va a expandir. Y al expandirse, sacarlo es un proceso, porque el conducto auditivo se va a estenosar, y en este caso la semilla va a aumentar de tamaño. Hemos sacado semillas del oído medio porque perforan la membrana timpánica y lo lanzan para allá, pues, completamente. Para todos los padres y los radioyentes, cuando hay un cuerpo extraño nasal, siempre va a haber una secreción unilateral por la fosa nasal, lo que nosotros llamamos rinorrea, o una cantidad de moco, pero bueno, pues, exagerada por una sola fosa nasal. Y el mal olor y secreción, en este caso rinorrea, por una sola fosa nasal, es hasta que se demuestre lo contrario en un cuerpo extraño en niños. Siempre es así. Así que ante la sospecha, de una vez acudir al especialista. Vamos un momentico a una pausa y ya regresamos con más de Salud en Sintonía con tu vida En la frecuencia correcta. Ya ven, hoy tenemos al doctor Sadel Pérez y estamos hablando del oído, la garganta, de la voz del especialista. Sadel, una de las cosas que estabas comentando, pues que es muy, muy frecuente, es la inserción de estos insecticos en el nivel del oído. ¿Cuáles son esas primeras procedimientos de emergencia que le puedes recomendar a esos papás que están desesperados porque pues el niño está súper intranquilo porque tiene un insecto que se está movilizando en el oído? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer también? Empecemos por lo que no pueden hacer. No manipularlos, no los manipulen, para nada. No los manipulen porque lo que van a ocasionar es más daño que beneficio. Cuando es en este caso, un insecto o un objeto animado, lo neutralizamos rápidamente con 2 o 3 goticas de alcohol absoluto o vinagre y listo. Y de ahí vamos al especialista para que haga la extracción. Es lo único que podemos hacer. No intenten lavarlo, no intenten extraerlo. Que ocasionemos, en este caso, la autólisis del insecto, 2 o 3 gotas de alcohol absoluto, vinagre y vayan a la emergencia. Perfecto. No esos cuentos que estábamos escuchando ahorita, entonces, que si la lamparita, que si glicerina, el orina, fue también que estabas comentando. Ay, no. Sobre todo, o sea, los pacientes, obviamente amo y adoro a los pacientes de Guárico, Apure y Barinas, pues tengo mucho en la consulta, pues, pero me echan esos cuenticos, ¿no? Que en el caso de esos insecticos, pues le colocan orina. Entonces, digo, mira, es mejor como acudir al especialista. Incluso yo tenía entendido otro especialista de ORL me dice la glicerina también es bastante buena, pero bueno, ya Sadel nos está diciendo vinagre o alcohol absoluto. ¿Qué pasa con la glicerina? La glicerina es muy espesa y mientras llega al fondo, que casi siempre está en la membrana timpánica, él se va a mover. Y una hormiga, ellos lo sienten como que fuese un elefante. Entonces, si es un grillo, si es una cucaracha, si es una chiripa, va a ocasionar erosión en la membrana timpánica y es más doloroso. En cambio, cuando tú lo neutralizas de forma directa, ¿por qué le aplican en la orina? Porque es más rápido, es más líquido. Claro. Y obviamente ellos van a sentir que el insecto se neutralizó, que es lo que ellos más quieren, que no se mueva el insecto allá. Claro, ¿no? Y si te pones a ver, claro, como la orina es así, estamos hablando también de vinagre, pues va a tener la misma función, pero por favor, alcohol de vinagre. Última opción, orina. Ya sabemos. Sadel, estábamos hablando que los niñitos nos echan tierrita en los ojos a veces. Sí, señor. ¿Qué complicaciones pudiesen presentarse si un cuerpo extraño pasa desapercibido por varias horas o varios días? Va a depender del sitio. Si en el oído no va a pasar desapercibido a menos que sea una semilla, que cuando se empiece a mojar, obviamente va a generar dolor porque puede germinar incluso la semilla. Cuando es en la nariz, lo más rápido va a ser infección, una rinosinusitis que no se quita, porque muchas veces, en este caso hablemos de un pedazo de algodón o goma espuma, se va a camuflar de forma directa cuando tiene mucho tiempo con la secreción, en este caso nasal, y no lo van a ver. Para un ojo experto no entrenado o para un ojo no entrenado, no lo va a ver, va a pasar desapercibido. Van a pensar que simplemente es moco que tiene. Eso es una de las cosas una sinusitis.
epistaxis por sangrado por irritación, y si es pila, algún tipo de pila que se introduce en moneda, va a ocasionar una perforación de septum o tabique nasal. Obviamente quirúrgico. Sí. Ok, Sadel, muchas personas, bueno, pasamos ya, tocamos objetos extraños, animados y inanimados a nivel de lo que es oído y fosas nasales, pasamos ahora a garganta. Muchas veces confundimos un simple dolor de garganta con amigdalitis. ¿Qué causa realmente esta inflamación? Y si hay alguna forma, doctor, de diferenciar entre lo que es de una origen viral y otra de origen bacteriano. Efectivamente, con síntomas muy marcados. El 90% de las infecciones en pacientes pediátricos son virales. No necesitan colocar antibióticos. ¿Cómo diferencio una infección viral de una infección bacteriana? La viral puede o no tener fiebre elevada, puede o no tener placa en las amígdalas, no da un estado tóxico, no hay placa en las amígdalas. Esa es una infección viral, con el simple hecho de dar abundantes líquidos al paciente, y en este caso medio físico, acetaminofén para mejorar la parte del malestar, pasa. Cuando es bacteriano, hay un estado tóxico del paciente, toque del estado general, amígdalas se colocan hipertróficas, hiperémicas, rojas, con bastantes placas de pus en la garganta, y el paciente no come. Y una fiebre muy marcada, 39-40. Esa es una fiebre que es de origen bacteriano. Esa sí tenemos que indiscutiblemente realizar unos estudios de laboratorio y colocar una antibiótico-terapia rápida que sea muy eficaz para evitar complicaciones. Entonces serían también, resumiendo un poquito, porque es bien importante para las mamis que tienen niños pequeños, es después de esas 72 horas cruciales, porque muchas veces el pediatra, lo que nos dedicamos a la parte de pediatría, 72 horas, esos síntomas se intensifican, no desaparecen, esa fiebre persistente y la odinofagia, acudir entonces al médico respectivo, ¿sabes? Sería así. Porque muchas veces, como tú dices, la viral es la más frecuente, ¿cierto? Y generalmente es autolimitada, 72 horas, pero esas fiebres altísimas de hecho, mi chamo padece muchísimo amigdalitis, entonces 40, 39 grados, 72 horas pues es acudir, o inmediatamente tú puedes identificar esos síntomas que te dicen, no, esta fiebre no me gusta, esta fiebre está muy elevada, ese toque, como tú dices, del estado general es muy precoz, ¿cierto? Es que es muy marcado, Okay. Efectivamente es muy marcado, es una fiebre que cuando tú no la tratas, de hecho, hasta colocándole medios físicos, y en este caso, algún tipo de antipirético, es cada 4 y 6 horas que el paciente va a tener esa alza térmica muy marcada y te va a rechazar los alimentos. En este caso, los lactantes, los pediátricos, cuando hacen una colonización bacteriana, lo primero que hacen es rechazar los alimentos. Toque del estado general, y lo ideal es de una vez. Cuando ellos acuden a las 24 horas a la consulta, ya la sintomatología está instaurada, porque es ocasionado por un germen o una bacteria muy común, que es el Streptococcus beta-hemolítico, que los chamos es muy agresiva. Exacto. Y la sintomatología de ella es muy florida. Entonces, nada, no tengo que esperar 72 horas, sino que con 24 horas ya de evolución de unos síntomas, que lo vea el especialista o una persona con un ojo entrenado, lo va a identificar como una infección bacteriana y tiene que atacarla inmediatamente. Y por favor, no se automediquen. Muy Acudan a la importante. consulta, hay que examinar, no la fotico por teléfono, tenemos que examinar. Y, ¿saben? Existe el mito de que las amígdalas ya no se operan tanto como antes. ¿Cómo se decide extraer las amígdalas y qué perfil o qué frecuencia de infecciones convierten al paciente en un candidato para la cirugía? Bueno, va a depender. Hoy en día, hablemos de Venezuela, si tiene seguro o no tiene seguro. Sin ser mercantilista, cabe destacar. Claro. ¿Qué pasa? Existen criterios que nos hablan si tú eres o no candidato por una resolución quirúrgica de extracción de amígdalas. Si el paciente cumple con los criterios, lo ideal es extraerla. ¿Por qué? Vamos a hablar de las complicaciones antes de entrar puntualmente por qué sí se deben extraer. Las infecciones por amigdalitis, en este caso, que son causadas por el Streptococcus beta-hemolítico, esa es una bacteria que tiene la peculiaridad que puede entrar al torrente sanguíneo y fácilmente puede hacer una colonización a nivel del músculo cardíaco, hace una pericarditis. Se va a la parte renal y hay una afectación a nivel del glomérulo y el paciente puede terminar con una insuficiencia renal crónica. O se va a la parte de los huesos y puede terminar con una artritis reumatoidea. Entonces, en esos pacientes que ya tienen la certeza, le solicitaste, estudiaste al paciente, se le solicitó una hematología, un estudio que se llama ASTO, que es el que me va a decir si la infección fue viral o bacteriana,
más específico, ya hay que tomar unas medidas más rigurosas, no solamente el tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque ya son complicaciones que son severas y muchas de ellas no se curan. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos criterios, ¿cuáles son los criterios? No es que usted llegó y usted dijo, mira, yo me voy a operar las amígdalas porque si no, así no funciona. Lo primero es la frecuencia. Son 3 o 4 episodios en 6 meses y más de 4 episodios en un año que sean documentadas para decir si tienes un criterio, ese es un criterio de extracción. Cuando hay una asimetría en cuanto al tejido amigdalar o tonsilar. ¿Por qué? Porque ello forma parte de algo que se llama anillo de Waldeyer, que forma parte de la defensa corporal. Una asimetría científicamente demostrado en el anillo de Waldeyer, puedes tener la facilidad, no todos lo hacen, aquí hay que puntualizar, en una asimetría amigdalar puedes tener crecimiento de tejido maligno. Entonces lo ideal es hacer extracción de las tónsilas o las amígdalas y se le solicita biopsia, indiscutiblemente. Los pacientes que hacen mucha infección recurrente pueden tener la facilidad de hacer algo que se llama acceso periamigdalar. Es el tercer criterio. El acceso periamigdalar es como un acceso común que sale, pero sale en la tónsila. ¿Qué pasa? Que se va a los músculos, a los planos profundos del cuello y me puede dar una obstrucción de la vía respiratoria superior y que va a poner en riesgo la vida del paciente. Sí. Esos son los criterios específicos que se tienen en cuenta para decir si tú eres o no candidato para una extracción amigdalar o tonsilar. Y por ejemplo, eso bueno, a nivel de lo que sería la recuperación de este tipo de cirugía, es algo que es muy tórpido, es rápida. Cuando se retiran las amígdalas o las tonsilas bucales, se hace una separación de la amígdala del músculo, en este caso el músculo peristafilino. ¿Qué pasa? El músculo queda expuesto, dependiendo la técnica utilizada. La cirugía de amígdala va a depender del sistema inmunológico de cada persona y la tolerancia al dolor, pero es una cirugía que duele. La cirugía de amígdalas duele. En los niños es más tolerable. ¿Por qué? Porque la cirugía de amígdalas va acompañada de alimentos o ingesta de alimentos muy fríos, helados, jugos, gelatinas, y eso me va a ayudar a desinflamar, a quitar el dolor y a no haber sangrado. Como a los chamos les gusta el helado, obviamente es muy bien tolerada. ¿Okay? Si tiene indicación de extracción de amígdala, obviamente lo último que se hace es la cirugía, pero si ya tú cumples con criterios, si en realidad te está afectando tu calidad de vida, lo ideal es que lo hagas. Es una cirugía que es muy rápida, es una cirugía que las complicaciones son muy pocas en manos expertas, cabe puntualizar, pero mientras más pequeño se haga la extracción de amígdalas, muchas veces es mejor porque la tolerancia al dolor es mayor. En los adultos duele muchísimo, pero existe algo que se llama bomba analgésica, que uno se la coloca y no tienen dolor, pero sí es muy tolerable. Y si identificamos lo que estás comentando, o sea, ese paciente que sí tiene criterios para extracción, hay un plazo de espera, tú dices, hasta este límite podemos esperar por esa extracción en ese paciente que sí tiene criterio, porque obviamente estamos en Venezuela, tenemos una situación que no es desconocida para ninguno de nosotros, entonces ese paciente que no tiene seguro, que tiene que sufragarse su intervención quirúrgica, ¿cuál es lo máximo que yo puedo esperar? O es individualizar ese paciente. Mira, podemos hacer esto, ya hay un compromiso de este órgano, de riñón, ya tenemos algo a nivel cardíaco. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decirle? ¿Hasta qué momento podemos esperar? Como yo siempre se lo digo a todos mis pacientes, simplemente son recomendaciones. Exacto. Yo les pongo las cartas sobre la mesa de qué es lo que los pros y los contras y ustedes son los que deciden. No se tienen que sentir obligados a una cirugía, porque aquí en Maracay hay muchos otorrinos, no simplemente que se vayan a quedar con uno, y es válida una segunda, una tercera, una cuarta opinión, siempre y cuando usted esté seguro de lo que vaya a hacer, pero va a depender es de la prioridad que tenga el paciente, porque uno puede decirle que necesita la cirugía, pero él es el que va a decidir si la realiza o no la realiza. O sea, no hay una edad base para decirte, mira, no, mañana tienes que operarte. Yo he operado pacientes de 80, 90 años, que hay personas más jóvenes que incluso dicen, no, yo a esta edad, no, pero es que si eso va a mejorar tu calidad de vida, hazlo, porque la calidad de vida es lo que te va a permitir obviamente que tú sigas en este plano y con la salud que tú quieras tener, pero eso es indiferente de cada persona al momento que lo quiera hacer. Y muy importante al momento de planificar alguna cirugía, tienes que estar cómodo con el diagnóstico, tienes que estar cómodo con el procedimiento, tienes que entrar con seguridad entonces al quirófano y seguir todas las instrucciones antes, durante y después.
Vamos un momentico a una pausa y ya regresamos con más de Salud en Sintonía. Pon tu vida En la frecuencia correcta. Estamos de regreso con más de Salud en Sintonía, con tu vida. En la frecuencia correcta. Hoy hablando del oído, la garganta, de la voz del especialista, con el doctor Sadel Pérez. Estábamos hablando, Sadel, cuando estamos en la brújula médica, haciendo la introducción al tema del hisopo, el conocido hisopo, el enemigo hisopo, el muy vendido hisopo. El hisopo en sí es recomendable. ¿Cuál será el mecanismo natural del oído para limpiarse? ¿Cómo debemos hacer con nuestra higiene? Pero sobre todo con ese pequeño aparatico que nos venden en todos lados. Es no comprarlo. Indiscutiblemente lo que se tiene que hacer es no comprarlo, no al hisopo, no, porque es simplemente algo mercantil simplemente, más nada. Eso no tiene ningún beneficio para la limpieza del conducto auditivo. El oído se limpia con los codos, del resto del oído no se limpia. ¿Por qué? Porque al momento que uno se baña o que la persona se baña, el agua que logra entrar al conducto auditivo hace un recambio general del exceso de cera y te deja la cera que vas a tener como barrera protectora en el oído. Cuando tú te manipulas el oído es cuando empiezas a formar alteraciones, en este caso tapón de cera, que es por la cera, y en las personas adultas hacen algo que se llama tapón de detritus. ¿Qué es eso? Igualito, va a tener los mismos síntomas, oído tapado, plenitud óptica, autofonía, y es porque me levanto la piel que me recubre el conducto auditivo externo y no me permite que la onda sonora pase hacia el oído interno para que me dé obviamente la retroalimentación que es un sonido. Entonces no se hace, cero hisopo a partir de hoy, nada. Así que los que tengan hisopo en su casa, utilícenlo para limpiar el teclado del computador. Puede ser, sí, pero así no pierden lo que La plata, claro. Pero para los oídos, por favor, no. No más. Especialista. ¿Sabes? Obviamente ya nos dijiste más o menos el por qué se producen los tapones en los adultos, pero los tapones de cerumen, aparte del uso indiscriminado que estamos haciendo de los hisopos, hay otro mecanismo por el cual se produce. ¿Y qué haríamos? Pues obviamente es esa sensación de oído tapado, para esos síntomas que nos pudiésemos, sin estar manipulando el oído, pensar que tenemos un tapón de cerumen. La composición anatómica del conducto auditivo externo es una S helicoidal. En esos pacientes que uno hace una retracción rápida de lo que es el pabellón auricular, rectificas el conducto auditivo y uno ve la membrana timpánica, es un oído normalmente sano. Pero existen las variantes anatómicas, que entre ellas tengo una muy buena amiga, es odontólogo por cierto, saludos si me está escuchando Malena, que ella hace tapón de detritus. Es porque es tan pronunciada la curvatura en su conducto auditivo que no hace expulsión de cera. Y al no realizar expulsión de cera, pero ella se ayuda con el hisopo, obviamente también, hace el tapón de detritus. Y ella cada 3-4 meses tiene que ir a que se le haga la extracción. La única manera es esa, que hay pacientes que tengan una variante anatómica en su oído externo, que no permita que expulse la cera. Eso sí, indiscutiblemente, yo por lo menos en lo particular le coloco, cuando son por primera vez, ya le voy a contar una anécdota, por cierto, se le hace la extracción del tapón de cera hoy, luego lo revaloro en 3 meses para ver cómo va la producción. Si la producción ahí va bien, bueno, entonces ahora lo ponemos cada 6 meses y así sucesivamente para que no tenga que vivir metido en el otorrino. Una vez me llegó un paciente del Amazonas, trabajaba aún en la clínica Lugo, que él fue porque no escuchaba. Él tenía 20 años que no escuchaba. Él perdió la audición por el oído derecho, me recuerdo, y él solamente se manejaba con el oído izquierdo. Cuando yo le hago otoscopia con endoscopio, logro visualizar un tapón de cera. Y yo le echo broma, yo le digo, bueno, mira, entre todos es buena noticia porque tiene un tapón de cera. No, doctor, yo no tengo nada, yo he ido a otorrinos y todo, pero en serio también todos colegas, sí, doctor, y no, mi oído bien. Le saqué un tapón de cera como de 10 o 15 centímetros. Wow. Sin mentira. Increíble. Cuando yo le hice la extracción, claro, ahí parimos los dos, indiscutiblemente, porque saca eso de 20 años, él lloró. Claro. Lloró, literal lloró porque escuchó. Y era un tapón de cera que tenía 20 años en ese oído, chamo. Increíble. Muy increíble, yo tampoco lo creía. De verdad, no le creía que podía pasar tanto tiempo así y que haya pasado desapercibido en la valoración rutinaria de ORL, visualizar un tapón de cera.
Y que de hecho hay tantos recursos que probablemente no los tenemos a disposición en casi todos los estados, que es potenciales evocados. O sea, tú tienes que probar potenciales evocados generalmente y diferenciar si es genético o no genético. Yo recuerdo que cuando en los padres que tenemos niños con neurodiversidad son los primeros, porque tenemos que verificar, ¿será que no nos está escuchando de verdad potenciales evocados? Entonces yo pienso que también es un mal uso del recurso, ¿cierto? Entonces, y el especialista. Habría que creerle, porque el paciente, bueno, no sé si en otorrinolaringología tienen ese refrán, pero en ginecología sí, no creerle todo lo que nos dice el paciente. Sí, sí, de verdad que sí. Bueno, de verdad que un gran placer, Sadel, haberte tenido hoy en el programa, de verdad que ha sido maravilloso. Esperemos tenerte pronto de vuelta por acá, porque hemos abierto como un tema donde hay muchísima tela que cortar. La caja de Pandora. Sí, estamos seguras que, no he revisado el teléfono, pero ya estoy viendo por allí que hay como varias notificaciones, imagino que entre los saludos o preguntando, creo que muy pronto te vamos a invitar nuevamente por acá al programa. Probablemente. Para todos nuestros radioescuchas, Sadel, dinos dónde pasas tu consulta, tus números de contacto, tus redes sociales. Para mí es todo un gusto haberle acompañado en la tarde de hoy y poder aclarar ciertas dudas en cuanto a temas que muchas veces son tabú y que lo podemos manejar incluso hasta desde casa. Pero cuando haya la duda ante cualquier patología, acudan al especialista. Siempre es el que lo va a ayudar. Estoy ubicado en la Torre Calicanto, diagonal a la Panadería Roger, en la avenida López Aveledo, piso 3. Con todo gusto, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana, previa cita. ¿Tus redes sociales, Sadel? En el Instagram, que manejo más que todo es Instagram para la parte profesional, doctor.sadelorl. ¿Y tu número de contacto? 0412-457-9478. Con todo gusto les atenderé. Si me llaman y no les contesto es porque estoy en alguna actividad como el día de hoy y me pasan un mensajito de texto que al verlo, de WhatsApp, que al verlo les atenderé con todo gusto. O sea, lo que hacemos siempre los médicos, pues no podemos interrumpir la consulta para atender una llamada, porque tenemos que tener respeto al paciente que tenemos sentado enfrente, así que si no atendemos una llamada, escriban un mensajito que en lo que nos desocupamos les vamos a responder. Y llegamos ya a nuestro último segmento, deciré. Después de una consulta viene la entrega del récipe. Acá en tu receta te diremos los puntos más importantes de nuestro programa de hoy. La otitis no espera. En época vacacional, ante el primer hincazo o dolor al tocar el lóbulo de la oreja, tras un día de playa o de piscina, hay que suspender el contacto con el agua y consultar al especialista. Postergar el tratamiento solo complica la infección. La regla de oro de los cuerpos extraños. Ante la sospecha o certeza de que un niño introdujo un objeto en la nariz o el oído, jamás, pero jamás se debe intentar extraerlo con pinzas o ganchos en casa. La manipulación a ciegas empuja el objeto a zonas de mayor riesgo y puede causar lesiones irreparables. Cuidado con la automedicación nasal. El uso indiscriminado de gotas o de sprays descongestionantes de venta libre puede destapar la nariz, pero puede generar un fuerte efecto de rebote, que es la rinitis medicamentosa, empeorando, por supuesto, el problema inicial y creando dependencia. El oído se limpia solo. El canal auditivo posee un mecanismo natural de autolimpieza. Los hisopos o los copitos de algodón únicamente deben usarse para secar el pabellón externo, la parte externa, la oreja, ya que al introducirlo, pues se empuja la cera hacia el fondo, favoreciendo la formación de tapones de cerumen e infecciones. No hablamos mucho de afta, pero pues al principio del programa sí lo hicimos. Es importantísimo que la estomatitis y las aftas recurrentes en vacaciones no deben tratarse con remedios abrasivos como sal o bicarbonato. En los niños, el control adecuado del dolor por parte del médico es vital para evitar la deshidratación al evitar que dejen de ingerir alimentos. La prevención garantiza el disfrute. La mayoría de las emergencias otorrinolaringológicas en vacaciones son 100% evitables mediante hábitos sencillos como el secado correcto de los oídos, la moderación con los cambios drásticos del aire acondicionado, la supervisión constante de los más pequeños.
Recuerden que la salud se construye con buena información y prevención diaria. Llegamos pues una vez más al final de otra maravillosa edición de Salud en Sintonía. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, pues nos despedimos esperándolos en nuestro próximo programa por Red Mundial Aragua 93.9 FM, porque ahora Son los mejores. soy la doctora Desiree Alvarado Torres, soy ginecólogo obstetra, magíster en sexología, certificado de locución, número 62447. Puedes contactarme al 0424-303-9392, mi Instagram, @doctora Desiree Alvarado Torres. Puedes encontrarme en el Centro Médico Maracay, Torre C, piso 5, consultorio 29, los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 12, y en el Centro Médico Achagua, en la hermosísima ciudad de La Victoria, planta baja, consultorio 5, los días martes y jueves de 8 a 12, previa cita en ambas clínicas. Y por acá también nos despedimos este miércoles, la doctora María Laura Delegado. Soy ginecólogo infanto juvenil, psicólogo clínico. Pueden contactarme al número 0424-320-9037 y ubicarme en Calicanto, en el edificio Centro Profesional Plaza, piso 8, oficina 8C. ¿En qué horarios? De lunes a sábado, desde las 8:30 a las 5 p.m. previa cita, o a través de mi Instagram, @tuginecólogo infanto juvenil Maracay. Recuerda, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es equilibrio, es empatía, es estar En sintonía, Así que ya lo sabes, con Salud en Sintonía, pon tu vida en la frecuencia correcta. por Red Mundial Aragua, porque ahora, Somos los mejores. hasta nuestro próximo encuentro. Feliz tarde para todos ustedes.